visto Jesús, Jesús como, primero hemos visto un Jesús que cura en la sinagoga, hace un exorcismo, llama a sus primeros discípulos, ¿no es cierto? Cómo trabaja en una jornada con Jesús, cómo se movía en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la mañana, al amanecer, hemos visto. Después hemos visto otro Jesús que está discutiendo temas profundos con las autoridades, fariseos, escribas, saduceos, ancianos, maestros de la ley, con todos ellos. Ahora, en el capítulo 4, Marcos nos va a presentar otra figura especial de Jesús. Jesús, maestro. ¿Ah? Jesús, maestro. ¿Quién puede leer el 4.1? Marcos 4.1. Parábola del sembrador. Luego comenzó a enseñar a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca en el lago. A eso. Jesús, eso anoten, se pone a enseñar. Ahora ya no está discutiendo Jesús, ya no está diciendo Jesús, se pone a enseñar. Dice, se puso a enseñar. Se puso a enseñar. ¿Dónde? Es bonito que Jesús enseñe a orillas del mar. ¿Por qué Jesús enseñaría a orillas del mar? ¿Ah? Por el ambiente, ¿no? Más amplio, el ambiente. Sus discípulos eran pescadores. ¿Por el tema de Moisés? Eso también. Moisés enseñaba al otro lado del mar. ¿Ah? Dios, eso lo vamos a ver, como siempre el mar tiene un concepto muy importante en la Biblia. ¿Ah? Génesis. Dice, siguiente versículo, pero se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Se subió a la barca y ¿qué hace Jesús? Se subió a la barca y ¿qué hace Jesús? Se sentó, dice, se sentó. Se sentó y toda la gente estaba en tierra a orilla del mar. ¿Por qué Jesús se sienta? ¿Y por qué no mejor Jesús estaba parado enseñando? Porque el maestro. A ver, ¿por qué Jesús no les enseña parado, caminando? Los griegos han estudiado un poco de filosofía. Los griegos, ¿cómo enseñaban? Caminando, caminando. Se llaman, los griegos son los peripatéticos. ¿Quieren? Anoten así. Los griegos enseñaban caminando, los peripatéticos. Era una manera antigua de enseñar. Sus discípulos, uno camina, habla. Tienen que pensar, hace 2000 años no habían carpetas como ahora. Peripatéticos, los que caminan por los pórticos. Padre, Juan Bosco también dice que cuando conversaban siempre lo hacían también Caminando, es una manera, claro. Viene de los griegos, Ya, claro, son costumbres, porque los italianos también son de raíz o de origen, así como los griegos. Entonces, los griegos enseñan caminando, ¿no es cierto? Los romanos, ¿cómo enseñaban? Los romanos enseñaban en una asamblea, así como el Senado. Uno hablaba y los demás escuchaban. Eso viene desde Platón, la academia. En la academia ya todos se sentaban y escuchaban. ¿Ah? En cambio, los judíos tienen una característica especial. Los judíos, cuando quieren enseñar algo, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que sentar. ¿Cómo ha enseñado Jesús, por ejemplo, las bienaventuranzas? ¿Parado o sentado? Sentado. ¿Ah? ¿Parado o sentado? Ya, los que han visto en la televisión han visto Jesús parado. Ahí vamos a ver en la Biblia mejor qué dice.
Mateo 5, ¿quién puede leer Mateo 5? Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó, dice, y sus discípulos se acercaron y comenzó a enseñarles. ¿Y qué les dijo? Bienaventurados. Ah, interesante. Otra cosa son las películas. Jesús enseña sentado. Padre, una pregunta. Ante tanta multitud de gente, Jesús llegaba, tanto podía hablar fuerte, llegaba a todos, se había 2000, 3000. Ya, claro. Ahora, eso, fíjense, eso no está preocupado el evangelista de ver cómo gritaría sentado Jesús, ¿no es cierto? Sino el gesto. El gesto es importante en el judaísmo. Es decir, un maestro cuando habla sentado. Jesús hablaba, cuando enseña cosas profundas, ¿cómo hace? Sentado. Las bienaventuranzas es una cosa muy importante, ¿cómo enseña? Sentado. Cuando discute con los judíos, ¿cómo hace? No discute sentado. Por eso, fíjense, en la iglesia hemos recibido la tradición de la iglesia, ¿cuál es? Cuando el Papa habla de una manera oficial, ¿cómo se llama? Cuando el Papa habla de una manera oficial, es decir, de una manera infalible, ¿ah? ¿Cómo se llama? Ex cátedra. Ex cátedra. ¿Qué significa ex cátedra? Desde mi cátedra, desde mi silla, desde mi sillón. El Papa enseña desde su sillón. Por eso se llama la Santa Sede también. ¿Ah? No porque el Papa está viejito tiene que y habla en homilía sentado, sino es el gesto bíblico de la enseñanza. Entonces el Papa, cuando tiene que hablar algo importante, se tiene que sentar. Cuando el obispo, por ejemplo, el cardenal hace la homilía principal de la Dios, que es la homilía del domingo, ¿cómo lo hace? Sentado. ¿Por qué es viejito? No, porque está haciendo esos gestos de Jesús. Está hablando de una manera oficial. Por eso se llama también la sede, la cátedra del obispo, la cátedra de, por ejemplo, en la catedral, ¿no? Hay un sitio donde solo el obispo se puede sentar. ¿Cómo se llama? La cátedra. Donde solo el arzobispo, el cardenal se puede sentar. Ningún padre se puede decir, ya mejor yo me siento ahí. Lo mismo en Roma. En Roma el Papa tiene su sillón, es simbólico. El Papa Francisco ha puesto su sillón de una manera simple, ¿han visto? Sí. El blanquito, simple, como Juan Pablo II. Pero ¿quién es teólogo? ¿Quién es biblista? ¿Quién era un hombre culto? ¿Quién es? Ratzinger. ¿Y Ratzinger qué silla han puesto, han visto? Era una silla dorada, adornada, grande así. Porque él decía, esa es cátedra. Una persona culta, sana. Ahora el Papa, claro, el Papa Francisco es chévere, más sencillo, más simple, ¿no es cierto? ¿No? Pero, fíjense, Papa Ratzinger hacía así. Cuando hacía sus grandes discursos, sentado. Porque ¿qué hace Jesús? Cuando enseña, lo hace sentado. ¿Ah? Bonito gesto. Muy bien. Por eso, a eso es importante. Dice, se sentó, ¿y qué más dice? Toda la gente se quedaba en tierra a orillas del mar. ¿Y cómo enseñaba Jesús? Versículo 2, 4:2. No sé si me están siguiendo ya. Les enseñó muchas cosas en parábolas. Les enseña muchas cosas por medio de parábolas. Muchas cosas. No dice una cosa, muchas cosas. ¿Por qué Jesús enseña con parábolas? Ay, ¿por qué Jesús habla? Ya, no se inventen, vamos a leer la Biblia. 4:10.
4:10, lean rápido. Cuando quedó a solas, los que le seguían, aún con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábola, para que por mucho que miren no vean, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdonen. Qué palabras raras, ¿ah? Sí, parece. Palabras raras, dice Jesús. A ustedes, ¿a quién ustedes dice les ha dado el reino de Dios? Dice, no dice discípulo, a los 12 dice. A los 12 dice, les he dicho directamente. En cambio, a los de fuera, ¿quiénes son los de fuera? Los discípulos. ¿Ah, es la diferencia? A los de fuera se les presenta todo en parábolas. En parábolas. Y dice, Jesús cita la Isaías para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se convierten y se les perdone. Es una cosa rara. Entonces, ¿qué significa? Una parábola, ¿qué cosa es? Es como un enigma. Es como un enigma. ¿Ah? No está diciendo Jesús, ya se lo estoy hablando de modo claro, sino una parábola es un enigma. ¿Qué tienes que hacer con el enigma? Interpretar, descifrar, tratar de entender. Y lo va a hacer Jesús. Ese es maestro. Entonces vamos a ver, primera parábola, la parábola del sembrador. Jesús va a hablar 4 parábolas aquí, fíjense. ¿Cuál es la primera parábola? La parábola del sembrador. Después va a venir la parábola de la lámpara. No se enciende una lámpara, dice, para ponerla debajo. Después la parábola de la semilla. Y después la parábola del grano de mostaza. Ahora, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Solo hay una vez aquí en el versículo 4:11, Jesús va a explicar una parábola. Es interesante, Jesús explica. Ya, les voy a leer de manera rápida para que nosotros entendamos, ¿no? Por favor. La parábola, ¿no? Primero la parábola vamos a leer, ¿no? 4:2, 4:3. Estoy leyendo 4:3, ¿no? Escuchen, dice el Señor. Imagínense, está sentado Jesús y dice, escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar. Pero resulta que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Y brotó enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, se quemó, por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, entre maleza. Pero crecieron la maleza y la sofocaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena. Crecieron y se desarrollaron y dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y dice el Señor, el que tenga oídos, que entienda, que oiga. Ahora nos vamos a saltar al versículo 13. Busquen el versículo 13. Les dice el Señor, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces van a entender todas las otras parábolas? Curioso, bonito Jesús, fíjense ese texto. Les ha dicho una parábola y Jesús les va a decir, ¿han entendido esta parábola? No. Y yo les voy a hablar más parábolas, ¿cómo van a entender las otras? Entonces Jesús va a dar una cosa que se llama la manera, cómo se tiene que entender. Eso se va a llamar, en el lenguaje técnico, Jesús está usando un método de interpretación que se llama el método, ¿quién sabe? Para que le salven el examen de una vez. El método alegórico está usando Jesús. ¿Qué es el método alegórico?
es una cosa, es símbolo de